gracias por estar con Coparmex, Zona Metropolitana de León, en este webinar de hoy, 21 de noviembre del 2024. Y estamos muy contentos porque está todo el equipo de CloudGenia, nuestro socio, que el día de hoy nos van a hablar sobre un tema muy actual, que es la empresa inteligente 4.0. ¿Cómo es esta digitalización de las empresas y por qué todas las empresas nos tendríamos que subir en este barco? ¿Sí? Y con nosotros, pues van a estar tres expertos de CloudGenia para platicar sobre el tema. Estará con nosotros Rafael, pues, ahorita les comento, él es director de crecimiento del grupo CloudGenia. Está también César González, IT Governance, Rafael Velasco, perdón. Él es director de crecimiento en Grupo CloudGenia. César González, IT Governance Director de CloudGenia también. E Ismael Sánchez, Head of Cloud. Y me gustaría leerles un poquito de su semblanza. Gracias. Por ejemplo, tenemos al ingeniero César González. Él es ingeniero en computación en sistemas por la Universidad de La Salle Bajío y maestría en administración de negocios en entornos virtuales por la Universidad de La Salle también. Y es especialista en análisis de datos, seguridad y FinOps. También está el ingeniero Ismael Sánchez. Él es ingeniero en tecnologías de la información por la Universidad Tecnológica de León, la UTL. Actualmente es Head of Cloud en CloudGenia y es especialista en arquitectura de soluciones y DevOps asociado de desarrollo. A los tres les damos la más cordial de las bienvenidas para hablar sobre empresa inteligente 4.0, la digitalización de las empresas. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, les comparto un poco la agenda. ¿Me escuchan? Perdón. Te escuchamos perfecto. Gracias. Les comparto un poco la agenda. Vamos a ver las ventajas de usar una empresa inteligente 4.0, la nube como catalizador del éxito, el marco de mejores prácticas en la nube, la importancia del respaldo y la recuperación ante desastres de nuestras organizaciones, cómo automatizar la atención de nuestro cliente y crear experiencias excepcionales. Y hablar un poco de lo que ya nos comentarán nuestros compañeros de la IA generativa, que es lo que está en boga en este momento, ¿no? Entonces, daré paso a mi compañero Rafael Velasco con su ponencia. Si tienen algún problema en el audio, me comentan, de favor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De este lado, antes que nada, me presento. Yo soy Rafael Velasco. Estoy como director del área que impulsa la estrategia de crecimiento en el grupo CloudGenia. Y pues bueno, hoy platicarles, compartir un poco de experiencia, de conocimiento, para algunos puntos que entendemos que pueden ser de gran relevancia para ustedes, ¿vale? En particular vamos a hablar de lo que es empresa inteligente, qué implica ser hoy por hoy una empresa inteligente, aquellas empresas que ya han adoptado temas de digitalización, temas digamos, de inteligencia artificial, incluso en algunos casos, compartir qué temas relevantes o puntos muy específicos en eso han hecho estas empresas. Y también, por otro lado, compartir todo lo que tiene que ver con qué pasa viéndonos hacia un año, hacia 3 años. ¿Qué pasa con el tema de no accionar? Es un poco también ponerles sobre la mesa, invitarlos a considerar ese tema. En mi rol en particular me toca platicar mucho con muchos directores, dueños de empresa, y pensando justamente en qué va a pasar, particularmente en México, ¿no? Entonces, bueno, para no dilatar un poco más la introducción, avanzamos un poquito en eso y cualquier duda, esto es solamente una pincelada de los temas. Si les hace sentido, les genera interés, con todo gusto su servidor y el resto del equipo de CloudGenia está a disposición también. La idea es que se lleven y puedan aprovechar esta parte, ¿vale? Entonces, aquí les vamos a compartir, preparamos un poco lo relacionado a las ventajas, ¿no? Ventajas de ser una empresa inteligente. Para aquellas empresas que nos están escuchando, que ya
ya han incursionado este tema dentro de la industria 4.0, y aquellas empresas que son 4.0, que ya empezaron con temas de digitalización, que realizaron temas de automatización, que han integrado esquemas de IoT, ya sea en manufactura o en diferentes industrias. Y por supuesto, seguramente más de una ya estuvo explorando temas de IA generativa, ¿no? En el último año, particularmente a finales del año pasado, IA generativa explotó, ¿no? Explotó de una manera en que ni siquiera la gente, los expertos que están, digamos, en ese tema, tenían tendencias mucho más altas, mucho, no sé, todo el tema de generación de imágenes, por ejemplo, estaba prevista para 5 años, en marzo OpenAI ya explotó con eso, y hoy por hoy están en una carrera sin fin de quién va adelante sobre eso, ¿no? Entonces, es muy difícil incluso seguir el paso para gente que está en el rubro, ¿no? Entonces, las empresas, ¿cómo pueden empezar a tomar parte de eso, ¿no? Pero bueno, acá van a ver algunos puntos de referencia que los dejamos a su consideración, porque lo que pasó con las empresas inteligentes es que aquellas que empezaron a adoptar estas tecnologías ya tienen hoy por hoy una mejora en algunos temas, ¿no? Temas de, por ejemplo, mejora en la experiencia del usuario, que claramente es uno de los puntos más importantes donde después a futuro genera un tema de mejora en la competitividad, ¿no? Y por otro lado también aquellas empresas que fueron un poco más allá, incluso teniendo, por ejemplo, no solamente digitalizando todos sus procesos, que pueden ser procesos documentales o procesos administrativos, y que a partir de ahí incluso integraron temas de inteligencia artificial y generaron una automatización, ¿no? Ahí vamos a platicar de varios casos de uso que hacen de un tema de eficiencia operativa. Palabra que les voy a mencionar un par de veces porque es un punto crítico que realmente puede ayudarles mucho y seguramente les va a hacer mucho sentido, ¿vale? Por otro lado, acá es justamente lo que les decía, cómo invitarlos un poquito a pensar dónde está su empresa hoy, su situación en particular, pero también qué va a pasar en un año. O sea, este año, como les repito, ha explotado muchísimo el tema de inteligencia, sobre todo inteligencia artificial generativa, y ya las organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo miran a México con una tendencia muy puntual, ¿no? Ellos de acá a 3 años lo que están visualizando es que el impacto va a ser en un 35% al menos de todos los empleos que se tienen aquí en México. Eso representa, para que se den una idea, una afectación en básicamente 20.5 millones de empleos, ¿no? Esos empleos, la idea es que se vean de una forma en que se van a transformar, que se puedan hacer más productivos, ¿sí? Pero claramente aquí los ganadores van a ser aquellas empresas que empiecen a adoptar estas tecnologías, ¿no? Acá pusimos un poco qué pasa con empresas que en su momento no arrancaron, por ejemplo, con temas de digitalización, y hoy por hoy contra empresas que ya lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa ahora con empresas que están con procesos manuales, ¿no? Que tienen y que los procesos complejos o operativos hoy por hoy los resuelven con personas, ¿sí? Entonces, eso por un lado es hacerse un espacio de ese tema operativo que uno sabe que siempre duele a nivel empresa, pero generar un espacio para aquellas cosas que sí se pueden ir adelantando, ¿no? Entonces, si se fijan, hoy por hoy, las empresas que ya empezaron, por ejemplo, con nube, ya, por ejemplo, hay varios temas de, no sé, ya sea de solamente hostear sus servidores en la nube o hacer un backup en la nube. Son cosas que ya delegaron eso a servicios que ya tienen maduros. Con lo cual, en vez de tener 3 o 4 perfiles para mantener esa parte, tienen uno y el resto pagan un servicio a la nube para que lo puedan resolver, ¿no? Y así es un poco la comparación, ¿no? O sea, todo lo que se escala, las comparaciones, por ejemplo, nos toca a nosotros en temas de, no sé, industrias como los seguros, industrias donde tienen revisiones manuales que están literalmente personas validando, haciendo una auditoría manual, que corren a fin de mes, llegando a ese tema. Entonces, eso claramente después se puede pasar a temas de inteligencia artificial, empezar a automatizar. Esa es un poco la comparación. Imagínense, por ejemplo, que todo lo que es atención al cliente, que por ahí ustedes tienen una atención
con un call center de 9 a 6 de la tarde, y empresas contra empresas que van a poder atender 365, o sea, 24/7 por 365, o sea, todo el tiempo, y no solamente a través de un chatbot, ¿no? Ya un asistente que esté integrado con un chat GPT o con tecnologías similares como Gemini, como Claude, ¿sí? Y que pueden dar un servicio y una atención mucho más concreta. Repitiendo el slide anterior, el tema de la experiencia del usuario es algo que viene a cambiar mucho de eso. Hay una empresa en Asia que ya empezaron a tocar ese tema, y lo que hizo fue reemplazar el 90% de su gente a través de un asistente, por un asistente de inteligencia artificial. Entonces imagínense que si eso ya está, ya no es un tema de si va a pasar en 5 años o no, ya es un tema que está hoy por hoy, ¿no? Y en automatización también, porque hay esquemas en donde hay plataformas que no solamente son los típicos RPAs que pueden generar como robot algo puntual, sino también ya se va a algo que no requiere estrictamente, por ejemplo, que uno necesite un tema de programación, ¿no? Hay plataformas como, por ejemplo, Make, hay plataformas como Zapier, que permiten hacer una automatización low code, ¿no? O sea, que permiten que, conociendo, configurando las herramientas, uno pueda resolver y automatizar varios temas, ¿no? Para un esquema simple. Entonces, bueno, eso es un poquito la idea de acá, es que se lleven esa parte, ¿no? ¿Dónde va a estar la empresa de ustedes en un año? ¿Qué va a ser la competencia respecto a eso? En muchas industrias lo que nos dicen es, el mercado el año que viene por ahí no va a crecer, con lo cual tengo que salir a competir y a rescatar esa porción de mercado que puedo obtener, ¿no? Pero bueno, de vuelta, es poner sobre la mesa qué pasa y que ustedes también lo puedan visualizar en cada una de sus empresas, ¿vale? Y aquí, de vuelta también, esa diferencia es, ¿qué pasa si se quedan atrás, ¿no? ¿Qué pasa si realmente, cuál es la diferencia entre avanzar o no avanzar, ¿no? Repito, temas de inteligencia. Acá pusimos 4 puntos, pero realmente hay muchísimos casos de uso donde se pueden aplicar. Pero aquellas empresas, por ejemplo, en la parte de atención al cliente, pues van a seguir con algunas personas en horarios limitados, atendiendo un tema de temas puntuales como tal, contra algunas otras empresas que ya están atendiendo 24/7, pero no solamente lo están atendiendo a responder incluso algo simple, no solamente a través de un chatbot, sino ya de un asistente que incluso conversacional, que pueda autenticarse y que pueda tomar acción de resolver. Por ejemplo, las fintechs, y ya van a ver muchos de no sé, los que tienen, digamos, alguna cuenta ahí, no solamente te permiten bloquear tu tarjeta, recuperarla, o sea, ya hay un tema de no solamente responder algo simple, sino tomar una acción y tomar las medidas de seguridad también asociadas. Entonces, claro, esa empresa, si uno tiene 10.000, 20.000 llamadas al mes, ¿sí? No va a dar digamos, el ancho de esas 8 horas que puede atender un humano, ¿no? Entonces, la idea es que esa parte humana siga, pero que atienda a los casos más complejos, ¿no? Esa es un poco la eficiencia, ¿no? Y también la eficiencia operativa, que acá pusimos, por ejemplo, el tema de los inventarios, ¿no? Con cuántos clientes, todo el tema de predicción de demanda, de perder una venta o tener mal eficientado el tema de gestión de los inventarios, no ha pasado. Entonces, hoy por hoy, toda esa información, que de hecho muchos de ustedes seguramente ya lo tienen, es sumarse a una tecnología que permita explotar esa información, ¿no? Y por eso el siguiente tema también de toma de decisiones, eso va muy ligado al tema de, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente tienen tableros de información, otros tendrán dashboards digamos, de alguna forma, o reportes que les genera ya con las cuales puedan tomar decisión. Pero hoy hay tecnologías como, por ejemplo, Amazon QuickSight, que ya tienen integrado la parte de inteligencia artificial generativa. Entonces, que te permitan hacer preguntas, ¿sí? Como cuáles son mis 5 clientes top o cuál es mi producto más vendido, y empezar a hacer preguntas más complejas que no necesariamente están en el dashboard y que se puedan generar de forma, digamos, en real time, ¿no? Ese tipo de plataformas ya existe hoy por hoy. Hablar con esa información y explorar y hacer un discovery mucho más profundo.
Y también para la parte de marketing y ventas, ¿no? Hoy por hoy, y acá son de vuelta, hay muchas áreas donde se puede aplicar, acá pusimos dos de referencia, pero toda la generación de contenidos, toda la parte de incluso generación de imágenes, de cómo va a estar, incluso la parte de ventas para todo lo que es el onboarding de los vendedores, de las reglas en distintas industrias, eso ya se puede resolver de una forma mucho más eficiente, ¿no? Pero de vuelta, es solamente alguno de los puntos para que ustedes puedan tomar de referencia, pero sobre todo está el tema de cuál es el riesgo de no actuar, o sea, pensando en de a 3 años, de a 5 años, pero sobre todo en algo más corto, el año que viene, de acá a 2 años, ¿cómo vamos a estar si uno no actúa? ¿Cuál es el costo de no actuar? ¿Qué exactamente va a significar una pérdida de competitividad? Si ustedes están en el mercado con algo, con un producto y demás, ¿qué va a representar a aquellos que puedan expandirse, que puedan atender mejor al cliente, que puedan generar una mejor experiencia, que con la nube puedan justamente probar y errar con un menor costo? ¿Qué va a pasar con esas empresas? Pero bueno, ese es un punto para no irme mucho del tiempo y para que puedan continuar justamente con el tema también de la nube y algunos ejemplos de inteligencia artificial. Ahí les comparto también este tema, que tomen a consideración estos puntos, ¿no? La pérdida de competitividad que seguramente va a ser afectada si no toman acción. Eso va a implicar una reducción claramente en la rentabilidad y que cada vez van a tener que ser más creativos como para poder tener esa eficiencia operativa e innovar, ¿no? Sobre eso. Y también lo que va a consecuencia es atraer talento, porque estas empresas que van a avanzar sobre inteligencia artificial, los puestos y demás van a requerir que sean justamente los puestos de que tengan inteligencia artificial van a pagarse mejor, ¿no? Entonces el talento también va a preferir capacitarse un poco más e ir a esos puestos que van a tener un poco más de revenue en esa parte. Pero bueno, acá por ejemplo en Gartner van a ver, ahí dejé algunas referencias de artículos y de estudios, que obviamente son cálculos y proyecciones, ¿no? Pero son para tomar en cuenta, porque para que uno lo pueda interiorizar y ver qué pasa en su propio contexto, ¿vale? Pero bueno, un gusto saludarlos hasta aquí. Ahí seguimos con el resto del equipo de Claugenia y de vuelta, si alguno de estos temas les generó interés, con gusto profundizamos y vemos cómo podemos apoyarlos. Hasta luego, gracias. Muy bien. ¿Qué tal? Buen día a todos. César González a sus órdenes. Bueno, ya nos comentaba mi compañero Rafael Velasco un poco de las bondades de lo que nos da el migrar a una empresa 4.0. Yo les voy a platicar un poco sobre las mejores prácticas de la nube y hay que arrancar por lo importante, ¿no? Les voy a mencionar algunos temas de cómo podemos comenzar a proteger nuestro negocio. Bueno, para hablar de empresa 4.0, pues lo primero de lo que hay que hablar es de la nube. Toda esta empresa 4.0 está basada en la nube, es su cimiento. Hay cuatro conceptos básicos que les quiero compartir, que son fundamentales que ustedes los tomen en cuenta para poder establecer sus estrategias. El primero es la seguridad. La seguridad es un tema vital para las organizaciones. Debemos de garantizar que podamos proteger nuestros datos y nuestras aplicaciones. Ya la nube tiene, en este caso, nosotros trabajamos con AWS, ya la nube tiene bastantes servicios desarrollados y trabajados, porque también es una prioridad importante para ellos, para poder proteger justamente todos nuestros activos. El segundo punto es la flexibilidad financiera. Este es el tema que más les gusta a las áreas financieras de nuestras empresas, porque ya no tienes que hacer inversiones completas en un solo tiempo. Tú cuando te montas a la nube, solo pagas lo que usas durante el tiempo que lo usas. Es decir, si yo quiero probar o quiero usar un servidor 3 horas en la nube, solo pago 3 horas en la nube y nuestros costos empiezan a reducir. Este es un tema muy importante y nos ayuda a apalancar estas estrategias con nuestras empresas. El tercer tema, perdón, es la escalabilidad.
Cuando nosotros tenemos normalmente nuestro centro de datos en casa, uno de los problemas que tenemos es que tenemos las restricciones de crecimiento. Cuando estamos en la nube, ese ya no es un tema por el cual nos tengamos que preocupar. ¿Tenemos alguna temporada alta para nuestro negocio? Basta con unos cuantos clics para que puedas incrementar o decrementar tus recursos. ¿Necesitas más potencia, más poder de cómputo? Aumentas la capacidad de tus equipos, se acaba tu temporada y los disminuyes. Va muy de la mano con el tema de la flexibilidad financiera. Y no por ser el último, la resiliencia, no por ser el último es el menos importante. Este es el más importante para mi gusto de todos, que es la resiliencia y es la capacidad de podernos recuperar rápidamente ante las fallas. Ya que estamos hablando de irnos a un esquema donde nuestros procesos son digitales, pues debemos de tener también garantías o planes establecidos en nuestro negocio para podernos recuperar en caso de que algo falle. Estos 4 puntos nos van a ayudar a apalancar, entendiéndolos muy bien y sabiéndolos aprovechar, nos van a ayudar a apalancar muy bien con nuestra empresa, cómo establecer esta estrategia que nos ayude a migrar a una digitalización. Bueno, vamos a hablar el tema de protección de datos y continuidad de negocio. Mencionaba en el slide anterior 2 puntos principales, seguridad y resiliencia. Debemos de estar preparados para cualquier situación que se pueda enfrentar. ¿Qué amenazas tenemos actualmente con nuestra información, ya sea en la nube o ya sea on-premise, directamente en nuestro centro de datos? Ciberataques, hemos sabido de muchos casos de ransomware donde te secuestran el equipo y no lo puedes utilizar hasta que pagues una cantidad importante. Tenemos desastres naturales, el clima ha estado cambiando bastante, podemos ser susceptibles a una inundación o accidentales. Vemos en la imagen que les coloco aquí en este slide, un poquito exagerada, un incendio de un servidor incendiándose. No necesita incendiarse para fallar, con que falle un chip o haya un corto, una descarga eléctrica es más que suficiente. Fallas físicas en los equipos, cuando tenemos nuestros equipos en el centro de datos, nos puede fallar una fuente, una tarjeta, no hay refacciones, tenemos que estar preparados ante ello. Y errores humanos, desde el clásico que todos conocemos de la señora del aseo me desconectó un equipo, hasta el más complejo que es, ¿sabes qué? Mi equipo de tecnología borró una base de datos o puso una base de datos que era para pruebas, la puso en producción. Todo esto nos puede llevar a causar grandes afectaciones a la organización, como es la interrupción operativa. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto le costaría a nuestro negocio dejar de operar 1 hora, 5 horas, 2 días, 10 días? Es algo que tenemos que medir. Daño a la reputación de la empresa, pérdida de la confianza del cliente. Podemos tener problemas legales, podemos recibir demandas. Y algo muy importante, vamos a tener que desembolsar dinero para podernos recuperar. Nuestra recomendación siempre va a ser, ten un plan de respaldo y recuperación, ya sea a través de backups o un plan de recuperación de desastres, para darle tranquilidad a la organización. Y también, ¿por qué no decirlo? También nos da tranquilidad a nosotros como responsables de área de tecnología, el saber que si algo falla, vamos a tener al menos algún plan establecido. Nos queremos ir a la nube, queremos gozar de la inteligencia artificial, chatbots, queremos gozar de todos estos beneficios, pero lo primero y lo más importante es la operación que tenemos actualmente, hay que resguardarla. Aquí les quiero presentar algunos casos de uso, usando justamente el respaldo en la nube, con los cuales nosotros los pudiéramos apoyar o con los cuales pudieran empezar, si es que no lo han hecho, a digitalizar su organización. El primer caso de uso que les presento es archivos. Toda organización tiene archivos, algunos más sensibles que otros. La nube te ayuda a todos tus archivos que tengas ubicados, ya sea en un equipo, en un disco duro, etcétera, a que los puedas estar sincronizando de manera automatizada. Por ponerles la referencia nada más, 100 gigabytes almacenados en la nube cuestan $2.3 mensuales.
ya estamos viendo las bondades de los costos de la nube. Son 100 gigas, pago por lo que tengo, $2.30 de costo en la nube. Servidores. Si ustedes a lo mejor todavía no migran a la nube y tienen sus servidores en su centro de datos, pueden perfectamente hacer backups de sus volúmenes y automatizar justamente el respaldo en la nube a través de los servicios de AWS. Esto lo puedes hacer tanto equipos cloud como on-premise. Todos los modelos aplican para equipos en cloud y on-premise. Pueden ser Windows o puede ser cualquier tipo de Linux. Bases de datos. Las bases de datos es el elemento que más resguarda la organización, que es la que no quiere sacar, la que quiere mantener más protegida. Sin embargo, pues hay que abrirnos. Existe suficiente seguridad como para poderla resguardar en la nube. Puedes hacer copias de seguridad y estarlas sincronizando, tanto para servidores como bases de datos. Aplica el costo que estamos mostrando en la parte de archivos. Si tu servidor, tu volumen pesa 100 gigabytes, te va a costar $2.30 almacenarlo en la nube. Lo ocupas, lo descargas y lo montas. Son servicios tal vez muy básicos, pero que cualquier empresa que está pensando en migrar a la empresa 4.0 ya debe de empezar a trabajar. El último caso de uso que les comparto es el DRP. Esto ya no es como tal nada más una automatización básica, sino ya estamos hablando realmente de una estrategia. Consiste en generar la arquitectura y este esquema puede estar activo-activo o activo-pasivo. ¿Qué quiere decir activo-activo? Activo-activo es tienes tu centro de datos en casa y tienes la misma infraestructura, una infraestructura muy similar en la nube, encendida, esperando algún fallo de tu centro de datos para que se pueda activar. Es un poco más costoso porque ambos centros de datos los tienes encendidos. Tenemos el activo pasivo, tienes tu centro de datos en home office, perdón, on-premise, y tienes también otra infraestructura levantada en la nube, pero es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que no te está consumiendo una gran cantidad de dinero porque está apagada esperando a que algún disparador de algún fallo en tu centro de datos lo active. Esto puede ser híbrido o en cloud. Si ya tienes tus datos en cloud, puedes hacer también un DRP en cloud. Estos servicios, si a ustedes les interesa saber un poco más o les llamó la atención el poder empezar a llevar sus datos a la nube, al menos como respaldo, con gusto nos pueden contactar para que les podamos ayudar a generar algunos cálculos. Bien, esta información se las quiero compartir. Es emitida por la revista Expansión y lo que hace es comparar los diferentes esquemas de respaldo tradicionales que existen, pero poniendo en la balanza la tasa de éxito de la recuperación de datos contra el costo de implementación y mantenimiento del mismo. Me voy a enfocar precisamente en dos, el on-premise y en la nube. On-premise tiene una tasa de recuperación de datos, una tasa de éxito de recuperación de datos del 50 al 75%. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos manuales, porque dependemos mucho de la gente, no tenemos servicios administrados. Este esquema es el más alto que podemos pagar. ¿Por qué? Porque tú tienes el costo de tu infraestructura, tienes el costo de tu personal. Cuando esa infraestructura llegue a su fin de vida, vas a tener que volverla a adquirir. Es el más costoso. Está el híbrido, pero me quiero brincar sobre todo les quiero mostrar los beneficios de la nube. La tasa de éxito de recuperación de los datos teniendo tus respaldos en la nube es de un 95%. Lo haces con procesos automatizados y su costo es de bajo a moderado. Insisto con los puntos que les mencionaba al principio, solo pagas por lo que consumes. Si tú requieres 500 gigas respaldar, 500 gigas es lo que se te va a facturar. Esa es una de las bondades y créanme que ha generado bastantes beneficios a las organizaciones. Puede llegar hasta un 30 o 40% de ahorro.
Bueno, ya para finalizar mi participación, les quiero compartir un caso de éxito. Tenemos un cliente, una empresa de telecomunicaciones. Es una empresa de telecomunicaciones importantes en el mercado de habla hispana. Se dedican a la generación de contenido, videos, libretos, novelas, traducciones. Aunque parezca raro, pues la empresa estuvo generando mucho contenido durante muchos años y todo este contenido lo tenían almacenados en discos duros portátiles y estaban bajo el resguardo de una persona. Posteriormente, o el tema por el que nos solicitaron el apoyo y los pudimos apoyar con éxito, es que empezaron a perder las obras. Si las obras no las tienes, pues automáticamente es tu activo más importante como organización, estás perdiendo dinero. Entonces, ¿en qué los apoyamos? Pues les ayudamos a aplicar una solución de sincronización de información entre la máquina que ellos definieron y la nube. Mucha información es la que se estaba transmitiendo. ¿Cuáles fueron los beneficios que esta empresa recibió? Ya tienen el 99.9999% de disponibilidad de toda esta información. Se le estableció un criterio de confidencialidad y de integridad. Es decir, solo las personas autorizadas pueden consultar la información, solo las personas autorizadas pueden alterar la información. Les ayudamos a la centralización y también pues ayudamos al cumplimiento del ISO 27001, que también estaban implementándolo en ese momento. Bueno, si les interesa algún tema de los que estamos platicando, si quieren comenzar a probar con temas de backups o si quieren empezar a hacer algunas pruebas con algunos servidores en la nube, por favor contáctenos, déjenos sus comentarios al final de la sesión. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Voy a ceder la palabra a mi compañero Ismael Sánchez. Adelante, Muchas Ismael. gracias. Bien, yo les voy a hablar un poco sobre dos temas muy importantes que son dos aristas donde sus empresas o sus negocios van a tener contacto directamente con los clientes. El primero es el de automatizar la atención al cliente, dado que actualmente podemos llegar a tener prácticamente una demanda abrumadora, nuestros equipos se pueden saturar en este tema de la atención al cliente. Aunado a eso, voy a complementar un tema muy importante que estamos teniendo últimamente, en este prácticamente el último año, que es cómo la IA generativa nos va a ayudar a tener una eficiencia operativa. Ya no nos vamos a quedar a nivel conceptual para que la conozcan, sino más bien les voy a tratar de dar unos insights de todo lo que pueden llegar a complementar con IA generativa, ¿vale? Ahí, César, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Antes de entrar como en detalle, me gustaría tomarme un momento para hablar sobre alguna situación o algún tema que seguramente a más de alguno les ha sucedido y no necesariamente para bien. Si no les está sucediendo, quiero que imaginen una situación en donde ustedes están tratando de resolver un problema con una empresa o negocio. Lo primero que hacen es marcar, enviar un mensaje y lo primero que se topan es con una larga fila de espera, con mensajes genéricos. Esto sucede mucho, más cuando tienen atención al clientes de comercio. Ustedes ven una publicación en sus redes sociales, les interesa el producto y les mandan un mensaje, oye, me interesa este producto. Y lo primero que reciben es una respuesta automática de gracias por contactar a tal, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando tú ya le diste todo un contexto previo, ¿vale? Este tipo de respuestas genéricas generalmente pierde la fidelización del cliente. O a veces lo que menos nos esperamos de que no podamos ser atendidos en el momento. Y esto prácticamente es una realidad en la atención al cliente que se enfrenta a diario. Y yo sé que muchos de ustedes, esto no solo es teoría, lo viven en sus empresas, porque al final del día el cliente quiere rapidez en la atención y sobre todo quiere sentirse escuchado.
Eso aunado a estos datos que les voy a compartir, donde nos dicen que más del 60% de los clientes consideran que los tiempos de respuesta lentos son su mayor frustración. En este caso, últimamente cada minuto cuenta, ¿vale? Ya lo mencionaba Rafa en sus slides, mantener un equipo 24/7, esto le impacta más a las empresas pequeñas, medianas, donde es altamente costoso operativamente mantener este tipo de equipos. La falta de personalización en las respuestas. El 71% de los clientes espera que las empresas recuerden sus interacciones previas y no tener que volver a repetir lo que tú estás solicitando. Últimamente vemos una gran cantidad de chatbots donde literalmente te están diciendo, presiona uno si quieres hacer tal acción, presiona dos si quieres hacer tal acción. Y no sé si ustedes se han topado con ese tipo de escenarios donde lo que le dicen en el menú principal no es lo que están buscando en ese momento, lo cual pueden llegar a perder hasta la interacción con el cliente o la adquisición de nuevos prospectos. Prácticamente con estos datos, al mismo tiempo, con todas las demandas de atención que reciben son abrumadoras, como lo comentaba hace un momento, y esto comienza a generar un círculo vicioso entre frustración tanto para el cliente como para los equipos, ¿vale? Ahora que ya platicamos un tanto los datos de acuerdo a la fuente de Gartner, me gustaría hablar en las siguientes diapositivas de un servicio especializado en Amazon que se llama Amazon Connect. Este servicio, tres datos muy sencillos de por qué lo estoy comentando ahora. En el 2023 fue mencionado por Gartner en el cuadrante mágico como Contact Center as a Service. Esto quiere decir que no importa si tu empresa es pequeña, mediana o grande, en cuestión de horas puedes tener tu contact center listo para recibir llamadas. Los números de distintos países, los más demandados son números de México, números de Estados Unidos, para que puedas dar esa atención al cliente. Cuando tú acompañas a tu equipo de atención al cliente con Amazon Connect, haces un 60% de reducción de volúmenes de llamadas a los agentes. En las próximas diapositivas les voy a mencionar cómo es que distintos servicios administrados de AWS pueden interactuar con Amazon Connect para ofrecer experiencias personalizadas, garantizando la fluidez y la satisfacción al cliente, ¿vale? Con estos elementos vamos a lograr hasta un 50% de reducción del tiempo de entrenamiento de los agentes. Con agentes me refiero a las personas que ustedes tienen en el departamento de atención al cliente, Customer Service, dando la cara hacia el cliente, ¿vale? En la próxima diapositiva vamos a encontrar justamente donde me gustaría ahondar con Amazon Connect todo un mapa de ruta. No quiere decir que cuando queramos implementar Amazon Connect, de entrada vamos a salir con todo este paquete, ¿vale? Si no podemos empezar con un producto mínimo viable que tal vez nos solucione o nos solvente esas peticiones repetitivas, ¿sí? Con lo que podemos llegar a tener. Esto no solamente es un sistema de atención al cliente, me gustaría que lo veamos más como una plataforma integral que combina lo mejor en tecnología como servicios administrados, como lo comentaba, para ayudarte a transformar en la manera en la que interactúas con los clientes. Es decir, del lado izquierdo, en el gráfico, les ingreso un concepto que es IA generativa. Esta IA generativa, cuando estamos llamando un contact center dentro de Amazon Connect, el agente va a tener un panel disponible donde cuando ustedes marquen, si son clientes registrados, van a poder ver una especie de tablero y de acuerdo al contexto de la llamada, de lo que esté solicitando el cliente, mediante ayuda de guía generativa, les va a poder generar respuestas a los agentes. Esto les va a librar un tanto la frustración o la presión que tiene el agente
en resolverle tal vez un tema complejo en ese momento. Tal vez te está hablando de que tuvo un problema en obtener su estado de cuenta. Amazon Connect, junto con el servicio de Amazon Lex, son los indicados para detectar esa intención de que puede darnos todo un contexto, pero con estos dos servicios puedo entender que estoy hablando de la atención al cliente y estoy hablando de que no lo pudo obtener su estado de cuenta. Automáticamente, con la IA generativa le podemos dar la acción a la gente de enviárselo ese momento vía correo electrónico, vía teléfono y prácticamente en cuestión de minutos decirle, entendemos su problema, se lo hemos enviado en estos momentos hacia su correo, pero ya no existió un equipo detrás trabajando otra vez en ofrecer esa solución, ¿vale? Ahora, algo muy importante con Amazon Connect es que podemos tener una transcripción o un análisis en tiempo real de lo que sucede con nuestras llamadas. Para eso, del lado derecho, les estoy poniendo como último punto el análisis de sentimiento. Podemos tener dos tipos de métricas. La que sucede en tiempo real, donde podemos tener un análisis sentimental de lo que está sucediendo entre la gente y el cliente. Nosotros podemos llegar a tener métricas donde si vemos que el tono está subiendo entre la gente y el cliente, con IA generativa ofrecerle atención personalizada, tal vez para tratar de calmar un tanto al cliente, o si bien mandarlo a otra instancia, tal vez con un superior, donde realmente el cliente te está externando un tema y tú le puedas dar como esa atención personalizada, ¿vale? Y por último, dentro de todo el ciclo de pruebas de Amazon Connect, tenemos que puedes interactuar proactivamente con los clientes. Esto quiere decir que Amazon Connect vaya, lo podemos ligar con toda la información de tu empresa, con tu CRM. Tú vas a lanzar una campaña, podemos crear mediante Machine Learning. Esto significa que ya no necesitamos que el cliente interactúe previamente con nosotros, sino nos podemos permitir mandarle algún tipo de mensaje, como por ejemplo recordatorios de citas, notificaciones de estados de pedidos o entregas, o lo más importante, podemos lanzar campañas de satisfacción al cliente en momentos clave, ¿vale? Esto lo podemos hacer automáticamente, que les llegue una llamada, sea Amazon Lex, Amazon Poly, los que se encarguen de interactuar con el cliente, recordando el contexto de quién soy. Es decir, si a mí me marcan, me van a dar una experiencia propia, a diferencia si le marcaran tal vez a mi compañero César González. Van a saber el contexto, tal vez el nivel de asociación que tengas con la empresa, tu nivel de cliente, un nivel más detallado de atención. Todos estos puntos lo podemos configurar tanto para Machine Learning como inteligencia artificial generativa para ofrecer respuestas sumamente customizables. Como lo comentaba, esto totalmente se puede automatizar y personalizar como resultado de interacciones, logrando pues, una satisfacción al cliente donde realmente se siente escuchado, ¿vale? Por sí solo, esto es lo que les comento de la IA generativa, análisis de sentimientos, lo tenemos per se en el servicio, pero tú me dirás, oye, yo quiero que tener un bot que no solamente atienda preguntas sencillas como en qué me puedes ayudar, bloquear algún número de teléfono. Si no ese sentido, vamos a tener todo un servicio administrado que se llama Amazon Lex, donde nos va a poder permitir integrar bot conversacionales inteligentes donde ya no vamos a tener tal vez los clásicos menús de presiona 1 para ir a tal destino, presiona 2 para ser atendido por un asesor o presiona 3 y esa opción 3 te manda a otro submenú, sino directamente con Amazon Connect tú le puedes dar, imaginemos que estamos dando un soporte para los socios.
Ya tienes un socio previamente registrado, tienes sus biométricos contigo de manera segura y él te marca. Tú le puedes dar un aviso de privacidad y la interacción siguiente de la IA puede ser cuál es tu nombre, tu fecha de nacimiento, algunas preguntas de control para poder detectar el biométrico de la voz de tu socio y entonces decirle, hola, bienvenido, podemos darle su nombre y le vas a ofrecer una atención personalizada. Lanzar una pregunta abierta y sencilla como ¿en qué te puedo ayudar? En ese momento el cliente le puede decir, tengo mi cuenta bloqueada, no puedo entrar al sitio y lo que hace Amazon Leaks es detectar justamente esa intención. Cuando con Amazon Leaks detectamos esa intención, lo podemos integrar con Lambda, que es el tercer punto. Lambda es un servicio de AWS donde tú te despreocupas por el servidor, ¿vale? Lambda es una función que realiza una acción en específico. Entonces, tal vez yo le puedo decir, oye, no puedo iniciar sesión en el sitio, me dice que estoy bloqueado. Llega Amazon Lex y reconoce que está bloqueado y no puedes entrar al sitio. Y en automático va a reconocer esa intención y va a decir, ok, voy a ir a verificar si efectivamente en nuestra base de datos estás bloqueado. Ok, para eso se integra el servicio de AWS Lambda y eso puede obtener una respuesta con Amazon Poly. Tal vez detrás de tu función tú le puedes decir, ok, si estás bloqueado, di sí para desbloquearlo. Pero eso a nivel de la infraestructura lo podemos tener en texto. Y Amazon Poly es lo que se encarga de de llevar ese texto a voz para que la respuesta sea personalizada y no siempre sea un mensaje fijo, ¿vale? Entonces, detectamos que tu cuenta sí está bloqueada, te vamos a mandar un código a tu teléfono, dímelo y si ese código es correcto, te vamos a desbloquear tu cuenta. Ok, le llega el mensaje vía texto, notificación push, vía correo electrónico, tantos vías de notificación como se deseen integrar. Le dices tú como cliente ese código que te llega al teléfono y va a proceder a desbloquear tu cuenta. Entonces ahora dimensiona este tipo de escenarios para cuando tienes 250,000, 300,000 clientes, cuántas saturaciones no vas a tener para tu equipo que haga este proceso manualmente. Tenemos los datos de empresas que hemos apoyado con Amazon Lex, donde tardaban de 2 a 3 días hábiles en desbloquear una cuenta a que ahora el cliente tenga esa propia autogestión mediante esos temas de seguridad para que en cuestión de una llamada de menos de 5 minutos tenga su cuenta desbloqueada. Estoy poniendo un tema o un proceso muy básico, pero realmente con AWS Lambda podemos tener la integración con APIs de terceros, tus propios sistemas y demás. Ahora, aquí ya voy a entrar un tanto al tema de la IA generativa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a poder ayudar la IA? Es tener una automatización avanzada de todo el contenido, como bien mencionaba, por ejemplo, el caso de uso de ese es el caso de éxito. Ok, ya tenemos 30, 40 terabytes de información. Ocupas un equipo realmente grande para procesar toda esa información y resumirla. Lo que hace la IA generativa es toma solamente esa base de conocimiento de tu negocio y con eso trabaja. Si hay alguna de las solicitudes que la IA no puede llegar a resolver con la información que tiene de tu negocio, simplemente te va a dar un resultado como de, me faltan datos, esto es lo que entendí, pero no vamos a dar pauta a que la IA generativa alucine sobre el resultado que te está entregando, ¿vale? La IA generativa podemos tener personalización en tiempo real, donde tú le vas a decir a la IA qué es tu negocio, cuáles son tus valores y que con eso la IA pueda interactuar. Algunos casos de uso muy prácticos es la creación de contenido, los asistentes virtuales para el caso anterior que les platicaba de Amazon Connect y optimización de flujos de trabajo. Algunos de los beneficios tangibles, porque hablamos
escuchamos hablar mucho de IA generativa, pero tal vez tú tengas esa cuestión de, pero ¿cómo se implementa? ¿En qué me ayuda? ¿Cuándo empiezo a ver ese retorno de inversión? Lo mencionaba muy, tal vez muy sencillo hace rato con el tema del bloqueo o desbloqueo de tu cuenta, pero que tú operativamente de un equipo de trabajo lo pases a tener disponible para que se centre realmente en lo que se necesita, el 80% de su tiempo que estaba enfocado en hacer una operación manual, realmente sí ya se puede centrar en temas estratégicos que tú lo vas a poder ver en un incremento de eficiencia operativa, reducción de costos. Y como el gran tema que tenemos con las empresas es que generamos demasiada información, pero se queda en crudo, no la podemos explotar y no podemos tomar decisiones basadas en datos, que generalmente es lo más importante que tenemos en las empresas. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un caso de uso que podemos aplicar a la IA. La IA nos puede ayudar a los temas que tenemos siempre en los sitios, que es preguntas y respuestas, donde tal vez nosotros establecemos por todos los módulos que comprenden qué preguntas pudiese llegar al cliente y lo que hace el equipo es adivinar normalmente, basado en datos, qué dudas podría tener el usuario. Y vemos en concreto pregunta uno, respuesta. Pregunta 2, respuesta. Pero si dejamos que el usuario directamente le habilitamos un cuadro de texto y que lance directamente la pregunta, la IA tome como base de conocimiento el contexto del sitio y te puede ofrecer una respuesta personalizada. A ese grado de lenguaje natural podemos llegar a tener. Otro caso de uso es la extracción de datos específicos. Con el tema de la IA tenemos algo que se le conoce como visión computacional. Es decir, yo le puedo pasar un menú, le puedo pasar un folleto, un PDF, cualquier imagen, y la IA es capaz de entender a lo que se refiere y ordenarte la información. A su vez, podemos hacer resúmenes automáticos de documentos. Esto lo vemos mucho tal vez para el tema legal, que es donde voy a centrar mi caso de éxito, donde vamos a tener un contrato. Yo no lo quiero leer todo, pero quiero conocer qué cláusulas de renovación tiene. Entonces digo, oye, en el documento tal, contrato y este número o número de documento, ¿qué cláusulas tengo? Listo. Con eso la IA generativa se va a encargar de darte solamente lo que necesitas y darte una referencia de cuál fue el archivo dentro de toda tu base de conocimiento donde encontró esa información. Es decir, la IA busca sobre tu negocio y es una caja totalmente segura. Podemos tener búsquedas semánticas donde yo le puedo dar el contexto de qué es lo que estoy buscando. Dame una caja grande, color roja. Dentro de toda nuestra información vectorizada va a ir a encontrar realmente de lo que estamos hablando y no te va a empezar a regresar todos los resultados que contengan caja, roja y grande, ¿vale? Podemos tener una navegación contextual, integración con glosarios y prefijos. Esto se usa mucho para el tema donde la información sea muy técnica. Algo muy importante es que nativamente tenemos integración bilingüe, ¿vale? Le podemos preguntar en inglés, le podemos preguntar en español, francés, portugués. Y del lado de la infraestructura no hay que hacer mucho. La IA detecta en qué le estás preguntando, en qué recibe la información y en qué quiere que salga. Entonces automáticamente le va a dar los resultados en el idioma en el que la persona le esté comunicando. ¿Entiende todo ese tema? Todo esto lo hace posible a la comprensión del lenguaje natural complejo. Aun si los usuarios escriben incompleto, que no pongan palabras clave, faltas de ortografía, acentos, los LLM o este tipo de modelos son capaces de entender de qué es lo que está hablando el usuario, ¿vale? Ahora, para aterrizarlo un poco más, vemos estos casos de uso donde podemos aplicar la IA versus lo que tenemos de programación tradicional. Es como toda esta diferenciación que tenemos, ¿no? Precisión en los resultados, aprendizaje y personalización, análisis contextual y recomendaciones, normalmente reglas fijas, programación tradicional es muy complejo y costoso
hacer este tipo de soluciones. Y con la IA prácticamente solamente entrenas, ajustas y obtienes resultados. Y esto es un ejemplo donde podemos tener un buscador donde tal vez alguien más especializado puede decir, yo quiero BMW Stock. Con estos dos datos, sabes qué ir a buscar. Y puedes tener la parte del lenguaje natural donde yo no tengo idea de qué es lo que estoy buscando, pero quiero saber cuál es ese grupo de instrumentos para invertir mejor en este mes de noviembre. Con esos dos datos, les pongo un ejemplo a continuación, que es uno de nuestros sitios donde justamente realizamos todo este tipo de pruebas, donde en el buscador, este está orientado al sector financiero. Puedo yo no ser experto en el tema, pero si bien le puedo dar insight al usuario, de qué es lo que está buscando. Puedo decirle, dame el mejor precio para invertir en Apple, dame la información bursátil del peso contra el dólar. Es una simple búsqueda que yo quiero realizar. Lo que empieza a hacer es cargar. Acá tenemos temas de compliance en datos. Entonces, solamente busca sobre nuestro contenido. Esto es un punto muy importante que quiero que se lleven, porque cuando hablamos de guía generativa decimos, mis datos son seguros, alguien más los puede utilizar para entrenamiento, si no estemos 100% seguros que nuestros datos están aislados y privados en la nube. Con una simple pregunta nos aparece una respuesta personalizada donde te empieza a decir, a partir de lo que tú preguntaste, nosotros podemos darle un perfil a la IA y decirle, quiero que seas un asesor financiero, emite recomendaciones. Entonces, además de tu pregunta, te empieza a decir índice bursátil, contenido, tiene este rango del día para que a ti te ayude con la toma de decisiones, ¿vale? Y por últimas, me gustaría ver el caso de éxito. Este lo centramos en un tema en empresas que tienen departamentos legales donde gestionan un volumen alto de documentos, donde regularmente o periódicamente deben estar revisando justamente si tienen cláusulas de renovación, qué es lo que hacemos con la IA. La IA generativa a manera de a demanda o bajo procesos. Ejecútate todos los días a las 9 de la mañana. Quiero que seas un proceso nocturno que vaya y revise todo el volumen de información que tenga y a la gente especializada le llegue un reporte. En este contrato tienes cláusulas de renovación próximas. Podemos emitir acciones o acciones urgentes. Estas cláusulas de renovación son el siguiente mes, notifica al equipo legal y que el equipo legal, sin tener que ir a buscar lo que tiene en su base de conocimientos o en toda su información en físico, la IA ya te está diciendo a manera de asesor, a manera de advisor, lo que está sucediendo con la información que tal vez tú ni siquiera tienes en radar. Con esto estamos logrando el 80% en creación y revisión de contratos, detectando riesgos claves, alguna anomalía. Le podemos decir, yo quiero que a este contrato le revises el punto A, B, C y D, y la IA va a ir específicamente sobre lo que tú estás buscando. Y como mencionaba hace un momento, le podemos dar un perfil de que sea un asesor legal senior y le damos esa facultad, le damos esa información o toda esa base de conocimiento para que pueda facultar una respuesta. Y sin más, podemos tener un control de versiones de qué es todo lo que ha pasado, todas las interacciones en tiempo real, de qué es lo que han hecho tal vez otros asesores legales con ese documento, todo de manera centralizada para todo el tema de la toma de decisiones. Y bueno, con esto me gustaría cerrar el tema de todo lo que podemos hacer con IA generativa, ¿vale? Muchas gracias, Ismael, y muchas gracias a César por la información que el día de hoy nos acaban de compartir. Y me gustaría que pudiéramos abrir la sesión de preguntas y respuestas en este momento. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede ir escribiendo en el chat. Y por lo pronto les quiero compartir
evaluación, más bien una liga, para que por favor nos apoyen, para que nos digan qué otros temas les gustaría que Coparmex les ofreciera en sus webinars que semana con semana les traemos a esta misma hora. Eh, y que para nosotros es muy importante saber su opinión. Entonces, en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas y también les comparto esta liga, que es una liga de evaluación para que nos apoyen y que nos pongan ahí qué otros temas les gustaría que Coparmex les ofreciera en en estos eventos que con mucho gusto les estamos trayendo a todos ustedes. Damos un espacio para que formulen sus preguntas, lo pueden hacer de viva voz o en el chat. Ya tenemos aquí la primera. José Luis Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Y dice, cuando una empresa no está digitalizada y quiere empezar a realizar este tipo de análisis y a incorporar la inteligencia artificial en ella, ¿por dónde hay que empezar? Vale, si gustas, yo te comento, José Luis, muchas gracias. Cuando lo primero que hacemos nosotros es el tema de exploración de la información. Vemos cómo tú tienes almacenada la información, si la tienes física, vemos canales para digitalizarla y cuando digitalizamos la información, vemos contigo que si tienes información sensible, la cual nosotros enmascaramos sin que vaya a afectar tal vez eh, el resultado final. Una vez que tenemos tu información digitalizada, de manera segura la podemos llevar de tu empresa hacia la nube por canales seguros, una VPN, ofrecerte a ti links seguros para que podamos subir esa información y que no pase a través de Internet, sino hacer como una especie de túnel de la nube a tu red interna. Una vez que tenemos tu información digitalizada de todos los temas que habla, tú nos dirás, quiero hacer resúmenes, a partir de esto quiero crear contenido, tengo audios, podemos sacar su transcripción, hacerle un análisis de sentimiento para saber lo que realmente sucede, tal vez, no sé si quieres subir un podcast, un audio, una llamada, todo este son como todos los datos crudos que van a ayudar a alimentar a la IA y tú ya nos dirás qué aplicación le quieres dar. Quiero que me emitas recomendaciones en mi sitio web que ya tengo. Quiero que tú me disponibilices esa información para yo consumirla vía API en un teléfono o en cualquier cliente, básicamente, ¿no? Pero sí, acotando un tanto vemos qué información quieres migrar, se digitaliza, la pasamos al ambiente, la procesamos y prácticamente está disponible para realizar cualquier tipo de búsqueda, como mencionaba hace unos momentos. No sé si con eso respondo a tu pregunta, José Luis. Excelente. Muchas gracias y los seguimos invitando a que nos escriban sus dudas. Por aquí me acaba de llegar una pregunta. Ahorita déjenme leerla. Y les seguimos invitando a que por favor nos pongan ahí sus comentarios en la liga que les acabo de pasar, que está ahorita en el chat. Em, Quisiera preguntarle a Ismael sobre el tema de Amazon Connect. ¿Qué pasa si un cliente tiene una solicitud que el bot no puede resolver? Claro. En ese tipo de cuestión, recordemos el servicio de Amazon Lex, que justamente detecta cuál es la intención o qué es lo que a dónde quieres llegar. En Amazon Lex podemos crear como acciones por default, donde si yo te ofrezco 10 opciones y ninguna es la que encaja, en ese momento te puedo canalizar con un agente humano para que pueda canalizar tu atención. Pero ojo, cuando hacemos esta canalización, a la gente a la gente visualmente ya le llega todo el contexto de lo que tú le estuviste preguntando.
Entonces tú no vas a tener como la necesidad de volver a explicar todo lo que estás buscando, sino ya la gente le va a ir específicamente qué querías, de acuerdo a la base de conocimiento que tenga el negocio, le va a emitir de manera inmediata acciones para en cuanto te responda la gente, él ya te está dando una solución. ¿Vale? Muchas gracias, Ismael. También tenemos una pregunta para César. Si respaldo, por ejemplo, si respaldo mi información en la nube, ¿sé exactamente dónde se encuentran alojados mis datos? Gracias. Sí, cuando nosotros subimos nuestra información en la nube, Amazon tiene diferentes regiones alrededor del mundo y lo que hacemos es ubicarla lo más cerca de donde estamos nosotros ubicados, ¿no? Lo más cerca es el norte de Virginia, que la latencia o el tiempo en el que obtenemos la información es lo más bajo que podemos tener para México. Ya se está, ya Querétaro está fungiendo también como un centro de datos de AWS. Pero sí, nosotros decidimos exactamente en qué centro de datos de AWS podemos colocar nuestra información. Ok. Y regresando más bien, siguiendo contigo, nos gustaría saber si los servicios de la nube de AWS se facturan en moneda nacional. Claro, AWS, al ser una empresa americana, lo que emite son invoice. Sin embargo, me parece una excelente pregunta porque hemos apoyado mucho a nuestros clientes, todos aquellos que que quieren disfrutar del beneficio fiscal de facturar sus servicios de la nube con factura nacional. Nosotros también podemos apoyarlos a través de un esquema de Managed Service, donde inclusive no solo les damos el Billing as a Service, sino también los podemos apoyar como soporte. Entonces, eh, no emite moneda, no emite factura nacional, pero sí lo podemos hacer a través de un partner. Nosotros podríamos apoyarlos. Gracias, César. Aquí hay varios comentarios en el chat. Por ejemplo, Javier Medina, le mandamos un saludo de Grupo Ruba. Felicidades, muy interesante información. Gracias, Javier, por sintonizarnos. José Luis Gutiérrez también, excelente. Teresa del Carmen Eslava, gracias, genial, genial charla. Y hay una pregunta también en el chat, dice Yair Anguiano, ¿cómo evitar que la inteligencia artificial generativa emita respuestas que incluya información sensible o acciones de otros usuarios? ¿Existe alguna repercusión legal? Claro, ahí yo, muchas gracias por la pregunta, Jair. Te puedo comentar y dar un tip. Cuando tú le pasas la base de conocimientos, llevémoslo a un contrato donde tienes nombres, tienes números de teléfonos. Hay una técnica con el tema de los prompts que se le llama cadena de pensamientos, ¿vale? Entonces, en tus contratos, como es tu negocio, tú ya sabes que existen estos documentos. Entonces, directamente podemos emitir instrucciones como si encuentras un número de teléfono, reemplázalos todos con una máscara de asteriscos y tal vez los últimos dos datos déjalos visibles. Podemos hacer lo mismo, podemos detectar cualquier patrón, nombres, correos, números de tarjetas, números de cuentas, todo este tipo de contenido que está mezclado en la data, la IA generativa es capaz de entenderlo, procesarlo y que tú al final del día veamos el típico de vamos a enviar un número de mensaje al número, todo viene enmascarado en asteriscos y los últimos dos dígitos visibles. ¿Es correcto o no es correcto? Todo esto es capaz con la IA generativa. Y es una pregunta muy válida porque estamos dejando tal vez que una entidad o un servicio administrado de Amazon acceda hasta nuestra información, ¿no? Todo este tema de cuidar la info es sumamente importante y es algo que procuramos siempre externalizar a los clientes. ¿Vale? Muchas gracias, Ismael.
Continuando con las preguntas, acá tenemos otras. De hecho, regresando un poquito a lo de Amazon Connect, ¿qué tan escalable es Amazon si la empresa crece muy rápidamente? Para ese tema, lo mencionaba César, podemos tener flexibilidad. En Amazon Connect, eh, si tú tienes 10 personas atendiendo, eso se traduce a que tú tengas 10 agentes en Amazon Connect, pero empiezas a tener un incremento o un pico en la interacción con tu center contact. Entonces lo que haces es decirle, ya no quiero 10 agentes, quiero 20 para satisfacer ese y poder atender ese pico de demanda. Y una vez que se termine tal vez el día, puedas regresar a tus 10 inicial y ese es como el tipo de escalabilidad que tenemos. Es decir, para pequeñas empresas, medianas y grandes, vas a poder tener prácticamente esta elasticidad y lo podemos ver a nivel configuración. No hay que volver a desplegar arquitecturas ni modificar código. Simple, un dashboard, configuras y listo. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta. Espérame tantito. Tenemos otra pregunta precisamente de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué nivel de supervisión humana se necesita cuando se implementa la inteligencia artificial generativa? Claro. Dentro de todo el proceso que le comentaba a José Luis, es cuando vemos la información, la procesamos, veámoslo como un diagrama de flujo. Nosotros cuando consideremos que tenemos información sensible y no queremos avanzar al siguiente paso, podemos interrumpir ese flujo y poner algo que se le conoce como Human Review, donde entras a una interfaz, la IA generativa te da lo que procesó, si es un resumen, si te trajo cláusulas, y de manera de revisión o las clásicas que llegan de esto te generó la IA es correcta o no es correcta. Si no es correcta, puedes ingresar retroalimentación y decirle a la IA, te equivocaste en este aspecto. Entonces, esa información regresa a la IA, lo vuelve a procesar y te mejora el resultado. Ese es el tipo de interacciones antes de que salga al mercado, por si tú llegas a manejar información muy sensibles que no quieres que directamente la IA tenga contacto con el cliente, puedes tener este tipo de interrupciones en el flujo. Por ejemplo, Ismael, ¿esta inteligencia artificial generativa puede adaptarse a industrias específicas o solamente es para un tipo de empresas o para un tamaño o, o se limita con esto? No, de hecho, me gusta que veamos mucho el tema de la IA generativa o la solución que tenemos en Grupo CloudGenia, lo podemos ver como una caja. Esa caja lo podemos poner en cualquier industria y va a aprender de tu negocio. Es decir, nuestra solución va encapsulada a lo que haces tú. Si llegamos a tener dos clientes, cada uno tiene su caja aislada, con su información aislada, donde prácticamente tú le vas a poder hacer preguntas muy concretas de qué es lo que sucede en tu negocio. Y gracias a esta distribución con lo que tenemos el producto, se puede integrar sin mayor problema ni un gran esfuerzo de nuestro lado el producto que ya tenemos preparado. Excelente. Y quisiera preguntarle a César si, si, por ejemplo, se tienen datos, o sea, si tengo datos, o más bien, si tengo mis centros de datos en on-premise y quiero comenzar a levantar algunos servicios de la nube, ¿es esto factible? Sí, por supuesto. Al final de cuentas, por ejemplo, si una empresa, como comentas, tiene su centro de datos en sus oficinas, pero ya tiene la inquietud o la necesidad por la competencia o por la demanda
de migrar a una empresa 4, al esquema de empresa 4.0, lo que puede hacer es empezar a levantar servidores pequeños, a lo mejor no sus servidores core de negocio, sino servidores que usa que no traen el core principal. Los puede empezar a levantar en la nube y teniéndolos en la nube es como si los tuvieras en tu centro de datos. Tienen una IP, los puedes interconectar. eh, Puedes hacer prácticamente lo que quieras. De hecho, puedes establecer arquitecturas híbridas donde a lo mejor un equipo lo tengas en la nube, tu base de datos en tu centro de datos y sin ningún problema, pues AWS tiene todos los servicios para conectarlos de manera segura, ya sea a través de VPN, con firewall, con IPs específicas. Se puede hacer cualquier configuración y cualquier arquitectura es viable. Excelente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún comentario para que lo pueda hacer, ya sea a través del chat o de viva voz. Abrimos el micrófono si gustan. Y también les recordamos, tenemos ahorita dos ligas. La primera es para que nos sugieran qué otros temas les gustaría que Coparmex, Zona Metropolitana de León, les ofrezcan estos espacios que semana con semana les llevamos de manera gratuita a todos nuestros socios y no socios de Coparmex, Zona Metropolitana de León. Ahí está. Se tardan 30 segundos en responderla. Y también ahorita nuestros amigos de Cloud Kenya nos están poniendo ahí un código QR para quienes quieran entrar en contacto con ellos, recibir alguna asesoría o alguna duda. Ahí está. César, Ismael, ¿algo con lo que quisieran cerrar? Eh, sí, muchas gracias, Jorge. Pues los invitamos a todos a explorar la digitalización, apoyen a sus empresas a poderlas transformar. Eh, la nube prácticamente cuenta con todos los servicios, eh, hay algunos que ni se puedan imaginar. Para aquellos que están todavía on-premise, o sea, su centro de datos en sus oficinas, los podemos apoyar a empezarse a migrar o a respaldar, si gustan ustedes, sus datos. Y para aquellos que ya tienen sus servicios en la nube, pues los podemos apoyar con temas mucho más avanzados, con optimización de costos en la nube, eh, afinación de arquitecturas, todo lo que comentaba y compartió Isma de inteligencia artificial. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros y los esperamos.